Mi gato nunca existió. Hola Raptor. La vida de una pasante de ingeniería industrial en una empresa de paneles solares rara vez es emocionante. Pero en mi caso, un simple libro de cuentos lo cambió todo, llevándome a una aventura que jamás podría haber imaginado. Soy Jackie, estudio el último nivel de ingeniería industrial y siento que la vida ahora va muy bien. Reparto mi tiempo entre el estudio de las últimas materias de mi carrera y la pasantía que hago en una empresa que se encarga de energías alternativas. Aunque estoy satisfecha con mi presente y disfruto de mis logros, hay momentos en los que ciertas dudas me asaltan. Dudas que siempre me llevan de regreso a mi niñez en busca de respuestas. En la empresa, en el área de almacenamiento de materias primas, veo siempre a un gato frecuentando ese lugar. Una tarde traté de acercarme a él con un objeto que siempre uso para enfrentar a un gato. Ya te contaré de eso más adelante. Pero este gato me esquivó y se escabulló rápidamente. Esa escena me trajo a la mente viejos recuerdos de mi infancia, trasladándome a la época en la que tenía 12 años. La aparición del gato en mi vida actual me hizo recordar ese tiempo y esas dudas que siempre me han acompañado. Esos momentos de mi niñez donde la curiosidad era constante parecen haber dejado una marca en mi vida, una marca que aún en hoy me lleva a buscar respuestas en el pasado para comprender mejor el presente. Recuerdo un día en particular cuando no tenía nada que hacer y solo permanecía frente al televisor, tratando de entender un programa muy famoso que toda la familia veía sin perderse un solo capítulo. En ese momento escuchábamos en la calle al cuentero, como le decíamos, gritando: ¡Cuentos! ¡Llevo los cuentos! Mi padre se incorporó y abrió la puerta que daba a la calle. Salió a la vereda y llamó al señor de los cuentos. Tenía 2 maletas laterales, junto a la parrilla de su robusta bicicleta, que llevaba en el letrero del programa del incentivo a la lectura del gobierno. Se detuvo ante nosotros y metió su mano en una de las maletas, extrayendo un libro que me entregó. La carátula del libro, oscura y desgastada, solo mostraba letras, sin ilustraciones ni colores que llamaran la atención. Pero lo más inquietante era su textura. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si sus páginas estuvieran impregnadas de un frío antinatural. Las letras parecían moverse, como si serpenteasen sobre la cubierta en un patrón hipnótico. Aunque el libro era gratuito y no podíamos escoger, una sensación ominosa se apoderó de mí, como si el objeto en mis manos escondiera algún secreto. Mi padre elogió brevemente y lo dejó sobre la mesa, y su indiferencia me llevó a pensar que era aburrido, por lo que perdí todo el interés en leerlo. 2 meses después, un profesor de arte nos preguntó si habíamos leído algún libro, y entre las respuestas negativas de todos, nos habló de la importancia de la lectura. Esa tarde busqué el libro que nos había dejado el cuentero, obligándome a enfrentar a ese objeto que había evitado durante tanto tiempo. Lo anduve buscando por todos los lugares donde podía estar, y cuando ya estaba a punto de abandonar esa iniciativa, lo encontré en medio de unos libros que mi padre guardaba con celo, a los que no me daba acceso. La curiosidad, que siempre había sido el motor de muchas de las cosas que hago, me obligó a sustraerlo del sitio donde estaba colocado y lo llevé a mi habitación con la intención de leerlo furtivamente. El hecho de que mi padre lo hubiera colocado en el sitio reservado solo para sus libros de consulta me llamó profundamente la atención. Ya eran las 3 de la tarde cuando abrí el libro. De inmediato, un zumbido se apoderó de mis oídos. Me levanté del asiento y, como un autómata, me dirigí al bosque que rodeaba el vecindario. Era como si una multitud de órdenes invadieran mi mente, guiándome hacia el interior de la vegetación. Al adentrarme, pocos pasos más adelante, vi un gatito mozo acechándome junto a un árbol. Aunque estaba bastante descuidado, su apariencia era inconfundible, irradiando una personalidad fuerte y enigmática. El gatito tenía una tira de tela alrededor del cuello, de la cual colgaba una piedra negra. Su cara presentaba un extraño símbolo circular en blanco y negro, similar a uno que mi padre tenía en una de sus camisetas. Me acerqué cautelosamente y el gato no reaccionó.
se dejó cargar con una expresión que parecía reflejar una vida dura, como si llevara el peso de su existencia sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, se restregaba contra mi cuerpo y ronroneaba. Solo esa muestra de cariño fue suficiente para que mi mente recobrara la normalidad. En ese momento, recuperé el control de mi voluntad y decidí volver a casa. Todo el camino, el menino ronroneó suavemente. Pensé en adoptarlo y convertirlo en mi regalo de cumpleaños, ya que faltaba apenas una sola semana. Pero al llegar a la puerta, se resistió a entrar. Se bajó como pudo y se refugió en un árbol cercano, instalándose en una horqueta a 1,5 metros de altura en el tronco. Lo seguí hasta allí y adoptó una postura estática, con la cabeza levantada y su mirada fija en un punto del cielo, como si intentara comunicarme algo con su actitud. La imagen del gatito, inmóvil y mirando al cielo, dejó una sensación inquietante en mi interior, como si estuviera en presencia de algo más allá de mi comprensión. Me retiré para observarlo de lejos y luego fui en busca de unas galletas que le remojé en leche y me disponía a llevárselas. Cuando iba camino de regreso, lo miré desde lejos y parecía que conversaba con alguien. Hacía chinitos mis ojos para enfocar mejor y me acerqué, preguntándole en son de broma: ¿con quién hablas, gatito? Pues solo me miró mientras se acercaba y después se concentró en las galletas. Tenía mucha hambre porque les devoró todas en un momento. Después volvió a quedarse en la postura inicial, mirando al cielo. No era un animal común. ¿Quiénes serían sus dueños? ¿Cómo llegaron al bosque? ¿Qué tanto miren el cielo? ¿Qué hay de interesante allí? Pronto, todo eso dejó de importarme. Fui a buscar la camiseta de mi padre, que el símbolo al que me recordaba su cara. Se la mostré a papá y le pregunté: ¿cómo se llama este dibujo blanco y negro? Ese símbolo es de la dualidad. Se llama Yin Yang, me respondió. Al final de aquella tarde, antes de acostarme, fui hasta donde seguía el gato. Cuando me acerqué, me maulló y se bajó del árbol. Vamos, Yin Yang, me invita a mi casa. Me di la vuelta y empecé a caminar para la casa, sin darle oportunidad a que me haga un desaire. Cuando miré de reojo para atrás, me iba siguiendo muy de cerca. Entramos a la casa y mi madre al verme preguntó: ¿qué intentas hacer con ese animal? Es Yin Yang, mi regalo de cumpleaños. Ambos se quedaron mirando y se allanaron ante mi mejor cara de ternura. Está bien, señorita, pero mañana lo llevaremos al veterinario para que lo examine y hasta que eso pase, no podrá dormir en tu habitación. No le insistí, ya tenía lo que quería y no iba a arruinarlo. Además, Yin Yang se portó muy bien, comió lo que mamá le sirvió y luego se acomodó en la cocina, en una caja que papá le trajo. Estaba feliz con mi gato. Me despedí de él y subí a mi habitación. Apagué la luz y me quedé plácidamente dormida. Todo fue que cerré los ojos y estaba soñando que andaba sola por un camino en el bosque y de pronto Yin Yang aparecía y no me dejaba avanzar. Se ponía frente a mí con una actitud feroz y lanzaba sus garras para tratar de lastimarme. Ese sueño siempre terminaba conmigo huyendo y el gato atrás mío persiguiéndome hasta que me tropezaba, caía y el dolor de las garras de Yin Yang en mi espalda me despertaba asustada. Pero eso no era todo. Luego de que me tranquilizaba y volví a intentar dormir, terminaba teniendo otro sueño en el que yo tenía en mis brazos a Yin Yang, pero él era un gato enorme y muy pesado. Pero ese sueño era hermoso, porque en él Yin Yang era un gato cariñoso y ronroneaba como un helicóptero viejo. El sábado, al término de mis deberes escolares y cuando pensé que era el momento de leer, volví a intentar concentrarme en el libro y de nuevo llegaron los zumbidos que me pusieron como una especie de trance. Era muy consciente de mí, pero no podía controlar el deseo de ir al bosque y empecé a recorrerlo. Esta vez era seguida de cerca por Yin Yang, que estaba como electrizado y con los pelos de punta. Era muy pequeño para detenerme, pero trataba de enredarse en mis pies para impedir mi marcha, pero no podía. Algo me empujaba hacia adelante.
A cada paso que me adentraba más en el bosque, hubo un momento en que Jin Yang se desapareció de mi vista y me sentí muy sola y desamparada, en medio de los árboles que cada vez eran más y más inmensos, y en los muñones de sus ramas quebradas parecían simular rostros infernales de tenebrosas expresiones. En mi delirio parecía que corrían sombras delante de mí y que otras sombras detrás de los árboles que empezaron a mover sus ramas como alas de monstruosas aves. Estaba en medio de una sala que era presidida por un mantril finamente labrado en madera y un grande y pesado libro que parecía despedir destellos desde su interior. Parecía contener algo a punto de salirse porque los destellos se colaban entre sus hojas al punto de que parecía querer librarse solo. De repente, la sala se iluminó y, movida por un fuerte impulso, estuvo a punto de abrir el libro, pero desde el techo el gato cayó pesadamente sobre él, como la expresión fiera de cuando me atacan en mis sueños. Me maulló de una manera amenazante y se requintó como para saltarme encima, así que hice lo que hacía en mis sueños. Me di media vuelta, corrí a la puerta y, como pude, la abrí para salir despavorida de allí. Corrí con todas mis fuerzas hasta casi chocar con la figura de un hombre envuelto en una vieja capa negra. Su presencia me sorprendió. Su rostro estaba oculto en las sombras de una capucha y sus ojos brillaban con un fulgor extraño y antiguo, como si observaran desde otro tiempo. En sus brazos sostenía a Jin Yang con una calma sobrenatural. Destruye el libro de cuentos, porque este guerrero se va a cumplir una misión y ya no podrá protegerte, dijo con voz profunda y resonante que parecía vibrar en el aire a mi alrededor. El gato saltó de sus manos, dio 2 saltos en el piso y llegó a mis brazos, pero en esos 2 segundos que duró su salto, había crecido un montón y estaba pesado. Me acarició y ronroneó en señal de despedida. Se bajó de mis brazos, yo me quedé llorando y él corrió a su destino. Observé con asombro cómo Jin Yang desapareció en la puerta de la cabaña, la cual derribó fácilmente para entrar. Entonces, una gran luz se encendió al interior y de inmediato, la cabaña fue absorbida por una especie de gel. El hombre de la capa negra, con su figura enigmática, también desapareció, dejando tras de sí un aire de misterio que impregnó todo a su alrededor. Empecé nuevamente a correr para salir del bosque y llegué muy agitada a mi casa. Fui directo a mi cuarto y saqué al patio el libro de cuentos. Con manos temblorosas arranqué sus hojas y la amontoné en el suelo. Cuando les prendí fuego, ardieron con un estrépido ruido ensordecedor, como si se tratara de material pirotécnico. Las llamas se elevaron violentamente y en forma antinatural. El calor era intenso y el sonido del papel precipitando era casi hipnótico. El fuego se propagó muy rápido. Antes de darme cuenta, las llamas alcanzaron las plantas y los muebles del patio, extendiéndose hacia la casa. El pánico me invadió cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había desencadenado. La casa comenzó a arder y el humo denso y negro llenó el aire, dificultando la respiración. Cada segundo que pasaba, el fuego ganaba terreno, amenazando con consumir todo a su paso. En medio de la confusión, mis pensamientos eran un torbellino. Había sido una locura prender fuego al libro. Había subestimado el peligro. La duda me corroía, mezclada con el miedo y la desesperación. Las llamas reflejaban el caos en mi mente. ¿Había visto realmente a Jin Yang o todo era producto de mi mente inquieta? Bomberos llegaron justo a tiempo para evitar que todo se perdiera. Lucharon contra el fuego con valentía, sofocando las llamas antes de que consumiera la casa. A pesar de su rápida intervención, el daño estaba hecho. Las paredes ennegrecidas y el aire impregnado de humo eran testigos de mi imprudencia. Mamá y papá estaban furiosos y preocupados. Me castigaron por andar jugando con fuego, prohibiéndome ver televisión y cualquier actividad que consideraran recreativa. Se me acusa también de haber espantado al gato con las explosiones que provoqué. Pasó un buen tiempo antes de que pudiera regresar a una vida normal. Aquel día de los hechos, por la noche, apareció en mi cama una tira negra que colgaba del cuello de Jin Yang. La conservo hasta el día de hoy.
Es lo único que no me dejó perder en la cordura de la confusión todos estos años. Como pasatiempo, he estudiado mucho a los felinos y su comportamiento, los mitos que hablan sobre ellos, dándoles el papel de nuestros guardias, y no me canso de ver videos divertidos de gatos en TikTok. Suena tonto, pero creo que ese gato evitó que yo desapareciera en el bosque, como han desaparecido cientos de niños que jamás han regresado. Cuando veo un gato callejero, siempre le enseño la piedra de Xinjiang, pero no hacen nada, y eso me hace dudar. Luego me repongo y me convenzco de que hubo un tiempo en el que yo tuve un gato muy especial.